El fantasma de la ópera. Gaston Leroux. En el baile de máscaras. El sobre, que no tenía sello, decía: para entregar al vizconde Raúl de Chagny. Raúl volvió a leer la carta. No le hacía falta más para renacer a la esperanza. La sombría imagen que se había formado de una Cristina olvidada de sus deberes dejó lugar a la imagen de una niña inocente, víctima de su demasiada grande sensibilidad. ¿De quién era prisionera? ¿A qué influencia estaba sometida? ¿Qué monstruo la había secuestrado y con qué armas? ¿Con qué armas debía de ser sino con las de la música? Sí. Cuanto más pensaba en ello, más se persuadía de que era ahí donde descubriría la verdad. No había olvidado el tono con que en Perros le había contado la visita del enviado celestial. Recordaba la desesperación que se apoderó de Cristina cuando murió su padre y la repugnancia que sintió entonces por todas las cosas de la vida y hasta de su arte. En el conservatorio había pasado por una pobre máquina cantante desprovista de alma, y de repente se había revelado como al soplo de una intervención divina. Había aparecido el ángel de la música. Ella había cantado el papel de Margarita en Fausto y obtenido un triunfo. El ángel de la música. ¿Quién se hacía pasar a sus ojos por ese misterioso genio? ¿Quién, enterado de la leyenda predilecta del anciano Daé, hacía uso de ella hasta el punto de que la joven no era más que un instrumento entre sus manos? El ángel de la música había dado lecciones a Cristina durante 3 meses. Era un profesor puntual y ahora la paseaba por el bosque. Raúl se preguntaba ahora con terror a qué juego lo invitaba aquella señorita para una próxima mascarada. ¿Se burlaba de él? El pensamiento del vizconde iba a los extremos. No sabía si debía compadecer a Cristina o maldecirla, y alternativamente la maldecía y se compadecía de ella. Pero decidió acudir a la cita. Por fin llegó la hora. Con la cara oculta tras una careta guarnecida de espeso encaje y bien cubierto con su dominó blanco, Raúl se sentía ridículo. Un hombre de mundo no se disfraza para ir al baile de la ópera. Si sus amigos lo hubieran sabido, se habrían reído de él. Un pensamiento lo consolaba. Nadie lo reconocería. Además, podía pasearse con toda su angustia y su tristeza sin necesidad de fingir. Aquel baile era una fiesta excepcional en la que se habían dado cita numerosos artistas seguidos de toda clase de modelos. Raúl subió la gran escalera a las 12:05 y, después de haber atravesado el vestíbulo, penetró en el saloncillo que le había indicado la carta de Cristina. En el lugar había muchísima gente, y el joven pensó que Cristina había elegido aquella apretura para su misteriosa cita porque ahí se estaba más disimulado bajo la careta. No esperó mucho tiempo. Pasó un dominó negro que le oprimió rápidamente la mano y Raúl comprendió que era ella. La siguió. ¿Es usted Cristina?, preguntó entre dientes. El dominó se volvió y se puso un dedo en los labios para significarle sin duda que no repitiese su nombre. Pero Raúl vio sus ojos. No podía engañarse y silenciosamente la siguió. Tenía miedo de perderla después de haberla encontrado de un modo tan extraño. No sentía ya odio contra ella. Estaba dispuesto a todos los perdones. La amaba, y ciertamente ella le explicaría dentro de un momento la razón de una ausencia tan singular. Cuando Raúl atravesaba así detrás de su guía el gran salón, no pudo menos que reparar en un grupo que se agolpaba alrededor de un personaje que causaba sensación. Iba vestido de escarlata, con un inmenso sombrero de pluma sobre una calavera. ¡Oh, qué
perfecta imitación de calavera era aquella! La muerte misma debía haber servido de modelo. El hombre de la calavera arrastraba detrás de sí un inmenso manto de terciopelo rojo, en el que se veía, bordado en letras de oro, un letrero que todos leían en voz alta: «No me toques, soy la muerte roja que pasa». Hubo alguien que quiso tocarlo, pero una mano de esqueleto que salía de una manga púrpura cogió brutalmente el puño del imprudente, y éste, al sentir el contacto de los huesos y la presión terrible de la muerte, que parecía que nunca había de soltar a su presa, lanzó un grito de dolor y de espanto. La muerte roja le devolvió al fin su libertad, y el hombre huyó como un loco en medio de la rechifla general. En ese momento fue cuando Raúl se cruzó con el fúnebre personaje, que precisamente acababa de volverse hacia donde él estaba. Y el joven estuvo a punto de dejar escapar un grito. Era la calavera de Perros Guirec. La había reconocido. Quiso precipitarse a él, olvidando a Cristina, pero el dominó negro, que parecía presa también de emoción, se lo llevó lejos del salón de descanso, fuera de aquella multitud dominada por la que pasaba la muerte roja. Cristina se volvía a cada instante y, por 2 veces, creyó sin duda notar algo que la espantaba, pues precipitó aún su marcha y la de Raúl como si estuvieran perseguidos. Así subieron 2 pisos. Ahí el dominó negro empujó la puerta de un palco, viendo que los pasillos y las escaleras estaban casi desiertas, e invitó al dominó blanco a penetrar detrás. Cristina cerró enseguida la puerta del palco, recomendando a Raúl en voz baja que se quedase en el interior y que no se dejase ver. «Por favor, quédese aquí. Por Dios, que no lo vean». Raúl se quitó la careta, pero Cristina conservó la suya, y cuando iba el joven a rogar a la cantante que se la quitara, se quedó muy asombrado al verla inclinarse hacia el tabique y escuchar atentamente lo que pasaba al lado. Apenas oyó a Cristina murmurar. Tan ligero era el aliento de la joven: «Hay alguien en el palco de al lado. Lo oigo moverse». Raúl quiso hablar y decirle que les era fácil irse a hablar a otra parte, pero ella cerró la boca con un «silencio» enérgico. La joven se deslizó hasta la puerta delantera del palco, echó una mirada hacia afuera y volvió enseguida diciendo: «Ya decía yo que había conocido su voz. Está hablando solo». «¿Quién es?», preguntó Raúl lleno de curiosidad. «Es un capuchino», le respondió Cristina en voz baja, «y estoy segura de que el otro va a venir enseguida». «¿Qué otro?», preguntó el vizconde en el mismo tono. «El otro capuchino». «Si tanto teme usted a la vecindad de los capuchinos», respondió Raúl. «Vámonos». No, sería muy imprudente ahora», dijo ella muy agitada, y prosiguió como hablando consigo misma. «Es insensato. ¿Por qué me ha dicho que tenía cita en el palco de los ciegos que está encima?» De repente, la joven se levantó. «Pero entonces, ¿también él va a venir?» Sí, vámonos». Abrió el palco y lo volvió a cerrar casi enseguida. «Es tarde». Y visiblemente se puso a temblar. «Póngase usted la careta, caballero. Póngasela y no se la quite bajo ningún pretexto». Y se apoyó en la puerta como para impedir que se abriera. Cristina desfallecía y Raúl quiso sostenerla, pero ella lo separó con la mano y le mostró el tabique. Se oyó entonces una voz que decía: «Al fin, ya está usted aquí, caballero. Pero ¿no le parece que estaríamos mejor para hablar en su despacho? Aquí se puede siempre temer un oído indiscreto. Vámonos a su despacho, caballero». Y no se oyó más que una puerta que se abría. Cristina dio un profundo suspiro. Parecía que al fin le era permitido respirar. Y no se oyó más que en la puerta diciendo: «Ya no hay peligro, Raúl, pero he tenido mucho miedo». «¿Miedo de qué?
¿Quién le infunde a usted ese terror? Debe decírmelo, Cristina, imploró el joven, que se preguntaba si iba al fin a tener una explicación de todas aquellas idas y venidas extravagantes y de todos aquellos gestos de esperanza y de espanto. Cristina no le respondió. Seguía mirando atentamente por la rendija de la puerta y escuchando por el tabique lo que pasaba en el pasillo. Pronto los dos capuchinos no fueron más que dos pequeños puntos de sombra en las escaleras y desaparecieron. En el mismo instante, Raúl, que seguía la mirada de Cristina, vio posarse un pie rojo en el escalón más alto de la escalera que desciende del piso superior, y después otro pie rojo. Y lenta y majestuosamente bajó todo el traje escarlata de la muerte roja. Raúl volvió a ver a la calavera de Perros. «¡Es él!», exclamó. «Esta vez no se me escapa». «¿Quién es él?», preguntó Cristina con la voz muy alterada. «¿Quién no se le va a escapar?». Raúl brutalmente trató de vencer la resistencia de la joven, pero ella lo rechazaba con fuerza inesperada. El vizconde comprendió o creyó comprender y se puso furioso enseguida. «¿Quién?», dijo con rabia. «Él, el hombre que se esconde bajo esa repugnante imagen mortuoria, el genio malo del cementerio de Perros, la muerte roja, en fin, su amigo, señora, su ángel de la música. Pero yo le arrancaré la máscara y nos miraremos frente a frente, sin velo ni mentiras, y sabré quién la ama a usted y a quién ama usted». Y rompió en una carcajada insensata, mientras Cristina, detrás de la careta, dejaba oír un doloroso gemido. Después, con ademán trágico, extendió los dos brazos. «Oh, en nombre de nuestro amor, Raúl, no pase usted». El joven se quedó suspenso. ¿Qué había dicho? ¿En nombre de nuestro amor? Jamás Cristina le había dicho que lo amaba. Y sin embargo, no le habían faltado ocasiones. Lo había visto ya bastante desgraciado delante de ella, implorando una palabra de esperanza que nunca vino. Lo había visto enfermo, casi muerto de terror y de frío después de la noche del cementerio de Perros. ¿Se había quedado siquiera al lado suyo en el momento en que tenía más necesidad de sus cuidados? No, había huido y decía que lo amaba y hablaba en nombre de nuestro amor. No tenía más objeto que detenerlo para dejar escapar a la muerte roja. Su amor era mentira. Y así se lo dijo, con un acento de odio infantil. «Miente usted, señora, porque no me ama ni me ha amado nunca. Hay que ser un desgraciado jovenzuelo como yo para dejarse engañar como yo lo he sido. ¿Por qué me permitió usted todas las esperanzas cuando nuestra primera entrevista en Perros? Soy un hombre honrado y creí que usted era una mujer honrada, cuando no tenía más intención que la de burlarse de mí. ¿Pero qué? Se ha burlado de todo el mundo. Ha abusado vergonzosamente del cándido corazón de su misma bienhechora, que sigue creyendo en su sinceridad cuando usted se pasea por el baile de la ópera con la muerte roja. La desprecio a usted. Un día me pedirá perdón por todas esas palabras, Raúl, y yo lo perdonaré». El vizconde movió la cabeza. «No, no. Usted me ha vuelto loco. Cuando pienso que yo no tenía más que un objeto en la vida. Dar mi nombre a una muchacha de la ópera. Raúl, desgraciado. Me voy a morir de vergüenza». «Pues bien, viva usted, amigo mío», dijo Cristina con voz grave y alterada. «Y adiós, Raúl». El joven se adelantó un paso y se permitió todavía un sarcasmo. «Va, ya me permitirá usted venir a aplaudirla de vez en cuando». «No cantaré más, Raúl». «¿Verdaderamente?», añadió el joven con más ironía. «¿Le permiten a usted esos ocios? Enhorabuena, pero ya nos veremos en el bosque una de estas noches». «Ni en el bosque, ni en otra parte. Usted no me volverá a ver». ¿Se puede saber al menos a qué tiniebla se vuelve? ¿A qué infierno o a qué paraíso se marcha, misteriosa señora?» Había venido a decírselo todo,
pero ya no puedo, porque no me creería. Ha perdido la fe en mí. Raúl, todo acabó, dijo Cristina aquel todo acabó, con un tono tan desesperado que el joven se estremeció y el remordimiento de su crueldad empezó a conmoverle el alma. Pero en fin, exclamó, ¿me dirá lo que significa todo esto? Está usted libre y sin trabas. Se pasea por la población y se pone un dominó para correr al baile. ¿Por qué no vuelve a su casa? ¿Qué ha sido usted desde hace 15 días? ¿Qué es esa historia del ángel de la música que le ha contado a la señora de Valerius? Alguien la ha podido engañar a usted y abusar de su credulidad. Yo mismo fui testigo en Perros, pero ahora sabe a qué atenerse. Usted me parece muy sensata, Cristina, y sabe lo que hace, y sin embargo, la de Valerius sigue esperándola e invocando a su buen genio. Explíquese usted, Cristina, se lo ruego. ¿Qué comedia es esta? Cristina simplemente se quitó la careta y dijo, es una tragedia, amigo mío. Raúl le vio entonces la cara y no pudo contener una exclamación de sorpresa y de espanto. Los colores de otro tiempo habían desaparecido y una palidez mortal se extendía por aquellas facciones que Raúl había conocido tan dulces. ¡Qué ajadas estaban ahora! El surco del dolor las había hundido y los hermosos ojos claros de Cristina aparecían profundos, oscuros, misteriosos e insondables y rodeados de una sombra horrorosamente triste. Amiga mía, gimió el joven tendiendo los brazos. Me había usted prometido perdonarme. Puede ser que un día, dijo Cristina poniéndose la careta y se marchó. Quiso el joven lanzarse detrás de ella, pero Cristina se volvió y repitió su ademán de despedida con tal autoridad que el vizconde no se atrevió ya a dar un paso. La miró alejarse y después bajó a su vez a mezclarse con la multitud sin saber precisamente lo que hacía, y preguntó a todo el mundo al atravesar las salas si habían visto pasar a la muerte roja. En todas partes le decían que aquella muerte acababa de pasar arrastrando su manto regio, pero Raúl no la volvió a ver, y a eso de las 2 de la madrugada se encontró en el pasillo que, por detrás del escenario, conducía al cuarto de Cristina Daae. Llamó a la puerta y nadie le respondió. Y entró como la noche en que estaba buscando a la voz de hombre. El cuarto estaba desierto y brillaba en él apenas un mechero de gas como una lamparilla. En un pequeño escritorio había papel de cartas y el vizconde pensó en escribir a Cristina, pero se oyeron pasos en el corredor y no tuvo tiempo más que esconderse en el tocador que estaba separado del cuarto por una simple cortina. Una mano empujó la puerta del cuarto. Era Cristina. Raúl contuvo la respiración. Quería saber. Algo le decía que iba a asistir a una parte del misterio y que, acaso, iba a empezar a comprender. Cristina entró, se quitó la careta con un gesto de cansancio y la tiró en la mesa. Después suspiró y dejó caer la cabeza entre las manos. ¿En qué pensaba? ¿En Raúl? No, porque Raúl la oyó murmurar. ¡Pobre Eric! El vizconde creyó al principio haber oído mal, pero ella repitió moviendo la cabeza. ¡Pobre Eric! ¿Qué tenía que ver aquel Eric con Cristina? ¿Y por qué ella lo compadecía? Cristina se puso a escribir tranquila y pacíficamente, tan pacíficamente que Raúl, que temblaba aún por el drama que los separaba, se sintió desagradablemente impresionado. ¡Qué sangre fría!, pensó. La joven escribió así 2, 3, 4 pliegos, pero de repente levantó la cabeza y los escondió en el cuerpo del vestido. Parecía escuchar, y también escuchó Raúl. ¿De dónde vendría aquel ruido? Aquel ritmo lejano. Un canto sordo parecía salir de las paredes. Sí, se hubiera dicho que las paredes cantaban. Se distinguía una voz
una hermosa y cautivante voz varonil. Se acercaba, pasó la pared, llegó. La voz estaba en la habitación delante de Cristina. Esta se levantó y habló con la voz como con alguien que estuviera a su lado. «Aquí estoy, Eric», dijo. «Estoy dispuesta. Es usted quien se ha retrasado, amigo mío». Raúl, que miraba prudentemente por entre la cortina, no podía creer a sus ojos que no le mostraban nada. La fisonomía de Cristina se iluminó y una sonrisa apareció en sus labios. La voz sin cuerpo volvió a cantar, y ciertamente Raúl no había oído jamás en el mundo una voz que, como aquella, uniese en el mismo tiempo acentos tan vigorosos que a la vez fuera como una fuente tranquila y pura de armonía. Raúl escuchaba aquella voz con fiebre y empezaba a comprender cómo la Dahé había podido aparecer una noche al público estupefacto, con acentos de una belleza desconocida y de una exaltación sobrehumana, bajo la influencia sin duda del misterioso e invisible maestro. Raúl vio a Cristina extender los brazos hacia la voz, como lo había hecho en el cementerio de Perros, hacia el violín invisible que tocaba la resurrección de Lázaro. Nada podría expresar la pasión con que la voz dijo: «El destino te encadena a mí sin esperanza». Estas palabras traspasaron el corazón del vizconde, en el momento en que él se encontraba luchando con una suerte de encantamiento que parecía quitarle toda voluntad y lucidez, en el momento en que más las necesitaba. Sobreponiéndose, logró descorrer la cortina que lo ocultaba y dirigirse hacia Cristina. Esta, que marchaba al fondo del cuarto ocupado por un gran espejo que le enviaba su imagen, no podía ver al joven que estaba enteramente detrás de ella y oculto por su cuerpo. Cristina seguía andando hacia su imagen, y su imagen le salía al encuentro. Las dos Cristinas, el cuerpo y la imagen, acabaron por tocarse y confundirse, y Raúl extendió los brazos para apoderarse de las dos al mismo tiempo. Pero por una especie de milagro deslumbrador que lo hizo vacilar, el joven fue de repente proyectado hacia atrás, mientras un viento helado le barría la cara, y vio no ya 2, sino 4, 8, 20 Cristinas que giraban a su alrededor con tal ligereza, burlándose de él, y que huían tan rápidamente que su mano no pudo tocar ninguna. Después, todo volvió a quedar inmóvil, y Raúl se vio en el espejo. Pero Cristina había desaparecido. Se precipitó al espejo, se pegó contra las paredes. Nadie. Y sin embargo, en el cuarto resonaba aún un himno lejano y apasionado. El destino te encadena a mí sin esperanza. Raúl se llevó las manos a la frente bañada en sudor, tocó su carne bien despierta, palpó la penumbra y devolvió toda su fuerza a la llama del mechero de gas. Estaba seguro de que no soñaba. Se encontraba en el centro de un juego formidable, físico y moral, que acaso iba a aplastarlo. ¿Por dónde? ¿Por dónde se había marchado Cristina? ¿Volvería? ¡Ay! ¿No le había dicho que todo había acabado? Entonces, extenuado, vencido, perdida la cabeza, se sentó en el mismo sitio que ocupaba Cristina hacía un momento. Como ella, dejó caer la cabeza entre las manos. Cuando la levantó, lloraba como un niño angustiado y celoso. ¿Quién será ese Eric?